El invierno del año 1211 llegó a las estepas del norte como un filo invisible. Las temperaturas descendieron más allá de lo que los hombres podían soportar, y sin embargo, bajo esa luna pálida que congelaba el horizonte, un ejército se movía. Eran sombras sobre la nieve, miles de jinetes que parecían no tener fin. En cada respiración, el vapor formaba nubes que se mezclaban con el humo de sus antorchas. No había cantos, no había tambores, solo el sonido metálico de los arneses y el crujir de la escarcha bajo los cascos. Aquella noche marcó el inicio de una de las campañas más devastadoras en la historia de Asia, la invasión mongola de China, un asalto que reescribiría el mapa político del mundo. Como un pueblo nómada, venido de las estepas más inhóspitas del planeta, logró derribar civilizaciones que consideraban tener los muros más seguros del mundo. El viento del norte soplaba sobre las tierras de la dinastía Jin, que en aquel entonces dominaba el norte de China desde su fastuosa capital en Zhongdu, la actual Pekín. Era una civilización poderosa, orgullosa de sus fortalezas, sus ejércitos de infantería bien armados y sus murallas que decían, con arrogancia, que ningún invasor podría cruzarlas jamás. Pero aquellas murallas, como tantas veces en la historia, escondían fisuras que solo ojos forasteros podían detectar. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El líder de ese ejército de fantasmas era Temujin, a quien el mundo pronto conocería como Gengis Khan. A diferencia de sus enemigos, no construía fortalezas, las destruía. No dejaba registros escritos de sus estrategias. Las ejecutaba con precisión aterradora. Su mayor fortaleza era el movimiento. Allí donde un ejército convencional necesitaba caminos, él creaba rutas invisibles, moviendo a sus hombres a través de climas imposibles y geografías que otros consideraban infranqueables. Y fue precisamente esa movilidad lo que puso en jaque al imperio Jin. La frontera norte de la dinastía era extensa, casi imposible de vigilar por completo. Eran más de 1000 kilómetros de murallas, torres y guarniciones, diseñadas para frenar invasiones de tribus como los mongoles o los tártaros. Pero la confianza se había convertido en arrogancia. Las guarniciones estaban dispersas, y en muchas zonas los soldados preferían la comodidad de las aldeas cercanas antes que patrullar los desiertos helados. Había puntos que estaban completamente abiertos, y el enemigo no tardó en verlos. En la primavera del 1211, Temujin reunió a sus generales más cercanos. Entre ellos estaban Hebe, el Flecha, un estratega despiadado e intuitivo, y Subotai, el genio logístico que reorganizaría la guerra para siempre. La orden era clara: identificar el punto más débil del enemigo. Después de semanas de exploración, lo encontraron. Un tramo del paso de Badger Mouth, entre Datong y la actual provincia de Shanxi, presentaba una defensa mínima. Las montañas eran empinadas, sí, pero los puestos Jin estaban abandonados. Los mongoles observaron, esperaron y luego actuaron. En cuestión de días, cruzaron el paso con miles de jinetes, iniciando una ofensiva que los mandarines de Chengdu no creyeron posible. ¿Cómo era posible que los bárbaros del norte, que jamás habían tomado una ciudad amurallada, ahora amenazaran directamente el corazón de China? Las primeras aldeas cayeron sin aviso. Los mongoles no usaban trompetas ni proclamaban victorias. Entraban, arrasaban y desaparecían antes de que una respuesta pudiera organizarse. La caballería ligera actuaba como un enjambre coordinado. Mientras una división simulaba una retirada, otra rodeaba al enemigo. Donde los Jin esperaban una guerra frontal, los mongoles ofrecían invisibilidad. Los campesinos huían, las rutas comerciales se interrumpían y las noticias llegaban confusas al emperador Xuanzong.
Casi nadie podía explicar cómo el enemigo había atravesado un territorio que se creía inexpugnable. El Khan avanzaba con precisión quirúrgica. Cada movimiento respondía a meses de inteligencia recolectada. Su espía más eficiente no llevaba uniforme. Eran los rumores, el miedo, las contradicciones entre las facciones Jin. En el Consejo del Emperador, los ministros discutían estrategias que ya eran inútiles cuando las pronunciaban. Una noche, uno de ellos exclamó: «Si los muros no los detienen, entonces las montañas deberán hacerlo». No sabían que el enemigo ya estaba al otro lado de esas mismas montañas. A medida que las semanas pasaban, los Jin comenzaron a comprender que estaban enfrentando algo distinto a todo lo que su civilización había conocido. No era solo una guerra, era un colapso del pensamiento estratégico tradicional. Mientras los generales debatían si fortificar el río Amarillo o evacuar las provincias del norte, los mongoles ya habían incendiado Jingzhou, arrasado Datong y estaban preparando la marcha hacia el corazón del norte. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los templos budistas ardían, los caminos estaban repletos de refugiados y por primera vez en generaciones los mandarines Jin dudaban de su propia superioridad. ¿Acaso los dioses habían abandonado el norte? ¿O era, más bien, el precio de la corrupción y la soberbia acumulada? La dinastía que había heredado la grandeza de los Jurchen había olvidado sus raíces de guerreros. Ahora sus altos señores preferían el oro a la espada. Los informes hablaban de soldados desertores, de gobernadores que negociaban pactos secretos para salvar sus regiones y de ciudades que abrían sus puertas antes de que la caballería mongola siquiera se avistara. Temujin, mientras tanto, dividió a sus fuerzas en 3 columnas, unificando la guerra total. Una avanzó hacia el oeste, otra hacia el sur, y la principal, dirigida por él, enfiló hacia la estratégica Chengdu. Sin embargo, antes de lanzarse a tomar una capital, su genio reveló algo aún más inusual. No se trataba solo de conquistar, sino de quebrar la estructura moral del enemigo. Envió mensajes fingiendo propuestas de paz para medir las reacciones de la corte Jin. Las divisiones internas se hicieron insalvables. Cada ministro sospechaba del otro. La política se transformó en traición y el ejército perdió cohesión. La puerta estaba abierta y el Khan lo sabía. Pero, ¿podía realmente un ejército nómada sostener una campaña prolongada contra un imperio milenario? Mientras las columnas mongolas avanzaban, enfrentaban obstáculos nuevos. El calor sofocante del verano, las enfermedades, las limitaciones de recursos. Temujin ordenó el uso de animales de carga adicionales, estableció depósitos móviles de subsistencia e incluso aplicó tácticas psicológicas que convertirían su avance en leyenda. En cada aldea conquistada dejaba un mensaje brutal pero efectivo. Rendición inmediata significaba supervivencia. Resistencia, exterminio total. Este método, repetido 1000 veces, desmanteló la voluntad del enemigo sin necesidad de conquistar cada fortaleza. En otoño de 1212, la situación estaba fuera de control. Los Jin trasladaron el grueso de sus fuerzas a la defensa de Chengdu. Sin embargo, las líneas de comunicación estaban destruidas y los suministros comenzaban a escasear. Desde las colinas del norte, los exploradores mongoles observaban las rutas de abastecimiento y las cortaban una por una. Era un asedio sin muros. Pocos sabían que en ese mismo momento, mientras el emperador reforzaba su capital, los mongoles estaban cruzando un nuevo paso abierto hacia el este, donde el terreno llano de Hebei ofrecía una entrada directa al corazón de China. Aquel sendero olvidado no tenía defensa. Ni siquiera aparecía en los mapas actualizados de la corte Jin. Era, literalmente, la grieta perfecta. La historia no termina aquí.
Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. En la primera parte, vimos cómo los mongoles, liderados por Genghis Khan, explotaron las grietas en la frontera norte de la dinastía Jin, cruzando pasos abandonados como Badger Mouth y el sendero olvidado de Hebei, sembrando el caos en aldeas y ciudades mientras la corte imperial debatía en vano. Ahora, con Chengdu bajo amenaza y el enemigo infiltrado en el corazón del territorio, la verdadera prueba comenzaba. ¿Podría un imperio milenario, con sus murallas y legiones, cerrar esa puerta abierta de una vez por todas, o el viento de las estepas barrería todo a su paso? Era finales de otoño de 1213 y el aire en las llanuras de Hebei olía a humo y miedo. Los mongoles, con sus caballos exhaustos pero incansables, emergieron de las colinas como una tormenta imparable. La columna principal, guiada por el propio Genghis Khan, avanzaba hacia Chengdu, la capital Jin, que se erguía orgullosa con murallas de 30 metros de alto y un foso que parecía un río de tinta bajo la luna. Pero el Khan no cargaba de frente. Dividió sus fuerzas en 3 ejércitos separados, cada uno como un lobo acechando a un ciervo herido. El primero, bajo Hebe, giró hacia el este, incendiando Liaoyang, la capital oriental de los Jin, en un asalto relámpago que duró solo 3 días. Los defensores, sorprendidos en sus banquetes, vieron cómo las flechas llovían desde la oscuridad, perforando techos de teja y corazones confiados. Mientras tanto, Subotai, el maestro de las maniobras, lideraba el ala oeste, cortando las rutas de suministro que serpenteaban desde Kaifeng hasta el norte. En las cercanías de Datong, el 15 de noviembre de 1213, sus jinetes emboscaron a una caravana de 15.000 carros cargados de grano y armas. El choque fue brutal. El polvo se levantó como una niebla roja. Los gritos de los aurigas se mezclaban con el relincho de caballos heridos. Y en menos de una hora, los mongoles habían convertido la abundancia Jin en cenizas. Los supervivientes contaron después cómo los nómadas no mataban por deporte, sino con precisión quirúrgica, dejando vivos solo a los mensajeros para que llevaran el terror de vuelta a la corte. ¿Imaginas el pánico en Chengdu cuando esas noticias llegaron 3 semanas después, con los labios agrietados de los heraldores? La tercera columna, la del Khan mismo, serpenteaba por el centro, evitando las fortalezas principales para golpear los nervios del imperio, los puentes sobre el río Amarillo, los almacenes de impuestos, las aldeas que alimentaban a los soldados. En Yuanfu, el 2 de diciembre, un general Jin llamado Pucha Kijin intentó una emboscada con 10.000 infantes. Pero los mongoles fingieron huida, atrayéndolos a un valle estrecho donde el terreno fangoso por las lluvias otoñales trabó sus botas pesadas. Entonces, desde las alturas, cayeron miles de flechas en una lluvia mortal. Pucha sobrevivió, pero su ejército se evaporó en un mar de cuerpos. Este hombre, un veterano de campañas contra los Song del Sur, se rindió al día siguiente, revelando los planos de las defensas de Chengdu. Su traición abrió aún más la grieta que los Jin creían poder sellar. El invierno de 1214 azotó con vientos que cortaban como cuchillas. La nieve cubría los cadáveres en los caminos, y el emperador Xuanzong, desde su palacio de Jade en Chengdu, ordenaba sacrificios a los ancestros. Pero los mongoles no se detuvieron. Adaptaron sus yurtas con pieles dobles y alimentaron a sus monturas con la carne de caballos caídos. En febrero, Genghis Khan envió un emisario falso ofreciendo paz solo para medir la debilidad enemiga. Los ministros Jin, divididos entre halcones y palomas, mordieron el anzuelo y retiraron tropas de las fronteras para reforzar la capital. Error fatal. Mientras tanto, en las estepas, el Khan reunía refuerzos.
20.000 arqueros tártaros que se unieron tras ver las victorias iniciales. La primavera trajo lluvias torrenciales que convirtieron los campos en lodazales, pero los mongoles prosperaban en el caos. El 20 de abril de 1214, su vanguardia alcanzó las afueras de Chengdu. La ciudad, con sus 2 millones de habitantes hacinados, hervía de refugiados del norte. Las murallas, coronadas por catapultas Jin, escupían fuego griego, pero los nómadas se mantenían a distancia, hostigando con arqueros a caballo que galopaban en círculos interminables. Una flecha mongola podía perforar una armadura a 200 metros, y los defensores lo aprendieron a su costa. Nubes de humo de los suburbios incendiados oscurecían el cielo, y el hedor de la carne quemada se colaba por las rendijas de las puertas. Pocos sabían que, en ese preciso instante, exploradores mongoles habían descubierto otra brecha, un acueducto subterráneo olvidado bajo las murallas del este, excavado siglos antes para irrigar jardines imperiales. Gebel lo señaló en un mapa improvisado sobre una piel de ciervo. El Khan sonrió por primera vez en meses, pero antes de infiltrarse, lanzó un asalto diversorio al sur, donde el general Liu Bolin, un desertor Han, lideraba cheriks chinos reclutados por los mongoles. Liu, un hombre de Shaanxi con cicatrices de batallas pasadas, traicionó a sus antiguos amos en Tiancheng el 10 de mayo, abriendo el flanco sur. La tensión escalaba. En junio de 1215, con el calor sofocante pegando la ropa al cuerpo, los mongoles cercaron Chengdu por completo. Intentaron desviar el río para inundar la ciudad, pero el dique colapsó, inundando sus propios campamentos. Genghis Khan maldijo la lluvia, pero no retrocedió. En su lugar, ordenó catapultas improvisadas hechas con troncos de los bosques cercanos. Piedras del tamaño de barriles volaban sobre las murallas, aplastando torres y sembrando pánico. Dentro, el emperador evacuó a Kaifeng con su corte, abandonando la capital el 1 de junio. Sus generales gritaban: «¡Mantengan la línea!». Pero el hambre y las enfermedades ya devoraban a los sitiados. El asedio duró 5 meses infernales. En las calles, los perros se comían a los muertos, y los nobles Jin intercambiaban oro por un puñado de arroz. Subotai cortaba toda ayuda externa. En julio, aniquiló una fuerza de 30.000 refuerzos cerca de Huigebao, dejando el campo cubierto de yelmos dorados. Los mongoles, disciplinados, racionaban su comida y rotaban guardias. Genghis Khan, desde su tienda elevada, observaba la ciudad agonizante. Recordaba su juventud, las traiciones de su clan, y juraba no repetir errores. ¿Cuántas civilizaciones habían caído por subestimar al nómada? Finalmente, el 31 de mayo de 1215, las puertas de Chengdu se abrieron, no por fuerza bruta, sino por rendición. El general Mingan, otro traidor kitán, entregó las llaves. Los mongoles entraron sin prisa, saqueando palacios pero perdonando a quienes se arrodillaban. La ciudad ardió parcialmente, sus templos de marfil reducidos a escombros humeantes. Genghis Khan no ejecutó a todos. Reclutó a artesanos Han para sus futuras conquistas, enviando 30.000 a las estepas. Xuanzong huyó al sur, pero el norte Jin estaba roto. La caída de Chengdu no fue el fin. Entre 1217 y 1223, los mongoles barrieron Shaanxi, Hebei y Shandong, arrasando resistencias en Kaishou y otras fortalezas. En 1227, mientras Genghis combatía a los Xia occidentales, sus generales consolidaban el control. Pero el Khan murió ese año en campaña, dejando a Ogedei la tarea final. El 9 de febrero de 1234, en Kaishou, el último emperador Jin, Aizong, se suicidó mientras las llamas lo rodeaban. Los mongoles entraron, y con ellos cayó la dinastía que una vez gobernó con puño de hierro. El legado de esa invasión transformó Asia para siempre. China del norte, despoblada por hambrunas y matanzas, vio migraciones masivas al sur Song.
Los mongoles incorporaron ingenieros chinos, adoptando pólvora y catapultas para conquistas futuras. La ruta de la seda se abrió bajo su yugo, pero a costa de millones de vidas. Pueblos como los Cheriks Han se convirtieron en el núcleo de sus ejércitos, probando que la conquista no era solo destrucción, sino asimilación brutal. Y esa puerta abierta que los Jin ignoraron se convirtió en el portal por el que el mundo conoció el terror mongol. Un recordatorio de que las murallas más altas caen ante la astucia del viento. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En las estepas eternas, donde el polvo aún guarda ecos de cascos, una verdad perdura. Los imperios no caen por la fuerza del enemigo, sino por las puertas que dejan abiertas en su propia alma.